No me siento seguro de saber con certeza qué fue lo que realmente ocurrió antes de la invasión rusa de Ucrania. Por eso te he invitado. Don't feel confident in what I know about what actually happened in the lead up to the Russian invasion into Ukraine, which is why I'm bringing you on, because you've been following this very closely, and I want to get your perspective on it. So, let me introduce you again, so people know who you are. Permíteme So, presentarte de joining us nuevo is para que la Colonel gente sepa Daniel quién Davis. eres. He's the host Nos of the acompaña el Daniel coronel Davis Deep Daniel Dive Davis, program presentador del on programa Daniel YouTube, Davis Deep Dive en and YouTube. I wanted to Quería ask hacerle algunas the preguntas al colonel some coronel sobre questions las últimas about what noticias the que llegan desde latest Ucrania. news is Pero out más of importante aún, Ukraine. But more quería ofrecer una importantly, perspectiva I wanted to diferente a la que se offer ha a different escuchado en este programa perspective than what you've sobre los heard on this acontecimientos show in regard previos to the a la lead invasión up to the rusa de Russian Ucrania. invasion Así que into empecemos con lo Ukraine. más So reciente. let's actually Coronel, start off ¿en with qué the most punto recent estamos hoy en la news. guerra entre Where Rusia are y we, Ucrania? Colonel, today when it comes to the Russia-Ukraine war? There's supposed to be a ceasefire, but the New Se York supone Times que hay un reported just alto el today that fuego, 4 pero el New Ukrainian York civilians Times were informó killed hoy on mismo que Tuesday, 4 and civiles 8 more ucranianos died murieron in el martes strikes y que early otros 8 Wednesday. fallecieron en The ataques a fighting primera on hora del the front miércoles. carried Los on combates en el without frente having continuaron sin paused haberse at detenido all en ningún during the momento durante el ostensibly supuesto alto el fuego. ceasefire. Y el And the objetivo whole de este point of this artículo era piece was to precisamente maybe, llamar la atención sobre el hecho de que el draw some attention significado to the fact tradicional de that alto el fuego the se ha conventional distorsionado meaning of durante la ceasefire administración has Trump, been porque incluso upended cuando during the Trump claramente no lo hay, se administration, le sigue because even llamando when there así. clearly isn't a Aún así, ceasefire, ¿cuáles it's son being las últimas referred to as noticias? one. Nonetheless, what is the latest news? Este alto el fuego es importante entender exactamente qué era. Se suponía que iba a ser un alto el fuego de 3 días con motivo del Día de la Victoria, el 9 de mayo en Rusia. Y algo parecido, no recuerdo exactamente cómo lo llaman, en Ucrania, porque todos formaban parte de la Unión Soviética, que ganó la Segunda Guerra Mundial, lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria. El presidente Putin intentó conseguir algo así el año pasado, pero no funcionó. Tuvieron una especie de alto el fuego unilateral, que se mantuvo un poco y luego volvieron a combatir. Así que nunca se esperaba que esto sirviera para más que esos 3 días, el día anterior, el propio día y el día siguiente a ese 9 de mayo. Siempre se asumió que en cuanto pasara ese periodo, volverían a reanudar los combates. En general, se mantuvo a nivel estratégico, porque los rusos, creo que unas 3 horas después de que terminara ese periodo de alto el fuego, lanzaron lo que resultó ser varias oleadas. Creo que al final fueron unos 800 drones y misiles disparados desde Rusia hacia Ucrania. Y Ucrania hizo lo mismo, a menor escala, pero con bastante intensidad, hacia Rusia. Y luego, como señalabas, en las líneas del frente, cuando hablamos de una línea de unos 1.100 kilómetros, es normal que haya algunos enfrentamientos y rupturas. Pero nada importante, porque en realidad no ha habido grandes movimientos tácticos desde hace ya unos meses. Así que, en ese sentido, se intercambió mucho fuego a lo largo de la línea, pero sin consecuencias de verdadera relevancia. Y eso es más o menos donde estamos ahora mismo en cuanto a lo que ha ocurrido en los últimos días. Interesting. So, Interesante, has mencionado que no ha habido grandes operaciones militares en los últimos meses. ¿Hacia dónde va esto? Quiero decir, ¿estamos ante un callejón sin salida o hay algún movimiento por parte de Rusia para intentar poner fin a esta situación? Sí, ha habido, pero aquí no ha tenido absolutamente ninguna cobertura mediática. Y la verdad, me ha sorprendido mucho, porque muchas de las cosas están abiertas en el lado ruso. Hace un momento hablaba de Irán, donde hay que escuchar a los iraníes, a los estadounidenses y a los israelíes para intentar entender qué está pasando realmente. Pues aquí es igual. Hay que escuchar a los ucranianos, pero también hay que escuchar a los rusos. Y los rusos están furiosos con Putin, y llevan meses así, cada vez más, porque no ha estado presionando lo suficiente. Porque cuando esto llegó a... Bueno, cruzamos la marca de los 2 años hace poco, en febrero.
Y eso, al final, superó el tiempo que los rusos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y muchos empezaron a decir, oye, espera un momento. Nuestra generación más grande ganó su guerra en, no sé, unos 1300 días, algo así. Y decían, ahora que hemos pasado ese punto, y además contra un solo país, no contra todo el imperio nazi, ¿por qué no podemos ganar esto? ¿Y por qué no estáis haciendo más esfuerzo? Putin es muy reacio al riesgo, así que no ha querido presionar demasiado, pero ahora empieza a sentir la presión, incluso a nivel de las tropas. Tengo algunas fuentes con conexiones directas con gente en la primera línea y también con otros en el nivel estratégico. Y todos están enfadados con Putin, y eso empieza a hacerse público. Así que eso le está metiendo presión para que haga algo distinto y asuma más riesgos. Y ahora hay un tipo llamado Karaganov que ha salido, junto con algunos otros, diciendo, ¿sabéis qué? Es hora de cambiar la dinámica aquí. Sobre el terreno es solo Rusia contra Ucrania, pero en realidad es Rusia contra 50 países. Estados Unidos, todas las naciones europeas y varios más de Asia, y así sucesivamente. Y dicen que están hartos de esto, que ya no es un uno contra uno. Es uno contra 50, y ha llegado el momento de cambiar la dinámica y empezar a lanzar misiles contra ciudades europeas, contra instalaciones militares europeas que nos están apoyando en esto. Y dicen que si eso no los disuade de seguir adelante, entonces hay que escalar a armas nucleares tácticas. Lo están diciendo abiertamente y no está recibiendo prácticamente ninguna cobertura. Esta tarde tuve a John Mearsheimer en mi programa y hablamos de esto a fondo, mostrando algunos de los vídeos respecto. Desde entonces, he encontrado otro en medios rusos y se están tomando asunto muy en serio. Y sinceramente, me preocupa muchísimo que prestando atención. Tengo un amigo que se llama Greg y lleva tiempo insistiendo en que hable de este tema. Y siendo sincera, al principio pensé que quizá estaba exagerando un poco, porque él está convencido de que dentro de poco Europa podría entrar en una guerra abierta con Rusia y que eso podría acabar con el uso de armas nucleares. Me decía, Ana, tienes que investigar más, tienes que ir más a fondo. Pero por lo que me estás contando, parece que sí existe la posibilidad de que eso ocurra, aunque sería Rusia la que daría los primeros golpes. Lo que están diciendo los rusos en todo esto, Karaganov se llama, lleva diciéndolo literalmente desde hace mucho tiempo. Fue uno de los primeros en defender esta idea, aunque al principio era un tipo bastante marginal. Pero ahora, como todo esto se ha alargado tanto, ha pasado a ser algo más general, y mucha gente dice sí, creemos que esto va a acabar ocurriendo. Y todo esto se ha alimentado de verdad desde el principio y sigue adelante porque los líderes europeos, muy imprudentemente, siguen amenazando a Rusia. Han movido tropas alemanas a los países bálticos, por ejemplo. Y no paran de repetir que hay que reconstruir Europa, que necesitamos esta inversión de 800.000 millones y que tenemos que prepararnos para luchar contra Rusia en el año 2030 o incluso en 2029. Así que todos están intentando aumentar sus fuerzas. Dicen, vamos a sumar más capacidad, un 5% del PIB, vamos a pasar a una situación de guerra. Los rusos escuchan todo eso y piensan, bueno, no vamos a quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada, sobre todo cuando apenas estamos avanzando un poco en las líneas del frente. Por eso dicen que tienen que hacer algo distinto. Y lo que plantean es que, en lugar de que esos 50 países sigan apoyando la muerte de soldados rusos en el frente, ¿por qué no llevarles la guerra a ellos por primera vez? Porque según dicen, ya estamos de hecho en guerra. Así que, ¿por qué no hacer que ellos también paguen parte del precio, y no solo nosotros? Y ese es el peligro, que en Occidente seguimos hablando de esta posible guerra con Rusia. Y ahora ellos empiezan a creérselo, y puede que estén dispuestos a actuar en consecuencia. Al final, todo depende del presidente Putin,
¿Hasta qué punto está dispuesto a asumir riesgos? ¿Y cuánta presión interna puede soportar? Porque podrían atacar objetivos militares en Europa. Y claro, eso activaría directamente el artículo 5. Eso lo desencadenaría sin duda. Pero, ¿cuánta disposición va a haber en nuestras Fuerzas Armadas debilitadas, Ana? Porque llevamos 4 años vaciando nuestros arsenales para entregárselos a Ucrania, para que intenten matar a rusos. Pero ahora no tenemos la capacidad industrial para reemplazar eso. Así que estamos en una posición muy debilitada, mientras que Rusia está justo en lo contrario. Ellos están desbordados de misiles, drones, proyectiles de artillería, de todo lo necesario para librar una guerra moderna. Han estado acumulando ese material incluso mientras combaten. Nosotros no podemos librar una guerra convencional, o Dios no lo quiera, resistir un ataque nuclear. Simplemente no podemos hacerlo, o podría significar la destrucción de todos. Pero Rusia siente que está en una posición cada vez más fuerte, porque se han preparado mentalmente para ello, mientras que nosotros solo hablamos mucho y agotamos nuestro arsenal. Así que es una situación muy mala. Vale, así que el desacuerdo de fondo, el gran debate es, ¿cuáles son las intenciones de Vladimir Putin? ¿Qué es lo que Rusia quiere conseguir, verdad? Si hablas con cualquiera en el mundo occidental, están absolutamente convencidos de que todo esto tiene como objetivo reconstruir la Rusia soviética, no en el sentido del comunismo, sino en el de las anexiones, la expansión, el imperio. Sí, eso es lo que creen los europeos, eso es lo que cree Estados Unidos. Rusia, en cambio, ha defendido de forma constante que si todo esto ocurrió por el riesgo o la amenaza para su seguridad que supone la OTAN. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la arte? Sí, eso de que están intentando reconstruir la Unión Soviética y prepararse para avanzar por tierra hacia Occidente es pura ficción, algo que nosotros mismos creamos. Esto se remonta a 2007, a la Conferencia de Seguridad de Múnich, cuando invitaron a Putin por primera vez, porque en aquel momento estaban intentando, era la euforia, esa breve euforia tras el final de la Guerra Fría. Y dijimos, oye, construyamos una arquitectura de seguridad a nivel europeo. Así que invitaron a Putin a Múnich para mantener una conversación. Y él dijo, mirad, sobre esta expansión de la OTAN. Y dijo algo que de hecho yo ya había analizado en profundidad antes de que empezara la guerra. Dije, a ver, ¿qué sentido tiene que, creo que eran 16 miembros de la OTAN, se enfrentaran a toda la URSS y a los países del Pacto de Varsovia con 50.000 tanques? Y ya ni recuerdo cuántas decenas de miles de misiles, aviones y todo eso. Y nos mantuvimos firmes frente a ellos, los desafiamos durante la Guerra Fría y al final acabaron cayendo. Entonces, ¿qué sentido tiene que una vez que se desintegran, tengamos que ampliar la OTAN? Si 16 detuvieron todo aquello y ahora que se han desintegrado, ni siquiera haría falta ya, mucho menos ampliarla. Pero fue como si aprovecháramos la situación y dejó de ser seguridad colectiva. Se convirtió en una forma de mantener a Rusia a raya. Y luego siguió y siguió, y en 2007 Putin dijo, oye, ¿contra quién va dirigida esta expansión? Porque dices que no somos nosotros, pero no hay nadie más ahí fuera. Solo estamos nosotros. Y si sigues adelante, va a haber un problema. En 2008, la OTAN dio un paso y dijo, de hecho, no se trata solo de los países bálticos y de los demás. Vamos a expandirnos a Georgia y a Ucrania. Y Rusia respondió, no lo vais a hacer. Porque una cosa son los países bálticos, que no nos gustan, pero que para nosotros son defendibles desde el punto de vista militar. Hay muchas razones por las que eso no es tan difícil de defender. Pero Ucrania, eso está justo en las llanuras, con un camino directo hacia Moscú, el mismo que 2 veces usaron potencias occidentales, Napoleón y luego Hitler, para invadir Rusia en el pasado. Así que dijeron, no, eso no va a pasar. Si haces eso, y esto se le dijo en su momento a Jens Stoltenberg, el ex secretario general de la OTAN, si metes a la OTAN en Ucrania, habrá guerra.
pero si simplemente quitas eso de la mesa, no habrá guerra. Y Jens Stoltenberg se burló y dijo, ¡ja! Nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Entrarán. Y entonces Putin respondió, pues entonces vais a tener guerra, porque de ninguna manera vamos a permitir que vuestra alianza militar llegue hasta nuestra frontera, como pasó veces en los últimos siglos. Igual que haríamos nosotros, Ana. De ninguna manera permitiríamos que China o Rusia formaran una alianza militar con Canadá, o con México, o con Cuba, por ejemplo. Jamás permitiríamos algo así. O con Venezuela, como ya has visto. Así que or Venezuela, which you've seen it. So We think, and when I say we, I mean our government. Quiero Our decir, government thinks that, pensamos, y cuando digo pensamos me refiero a nuestro gobierno. Nuestro gobierno cree que unos cánticos, simples cánticos contra Estados Unidos, ya suponen un riesgo para la seguridad y que deberíamos ir a la guerra contra gente que grita eso en un país extranjero que ni siquiera tiene armas capaces de alcanzar el territorio continental estadounidense. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que Estados Unidos reaccionaría de una forma muy parecida, si no incluso más agresiva, si una alianza atacante similar llegara a nuestras fronteras y amenazara nuestra seguridad. Ahora bien, puedes hablar un poco sobre Crimea, porque el contraargumento a lo que acabas de decir es que Rusia anexionó Crimea en 2014. ¿Cómo se justifica eso? ¿De qué se trataba exactamente? verás, casi todo lo que he descrito aquí desde 2007 en adelante, en realidad todo, lo iniciamos nosotros primero. Rusia reacciona. Queremos esta situación. Nos encanta, porque así podemos hacer lo que queramos, y vosotros no podéis hacer nada, salvo decir sí, señor, y aguantarte. Eso es lo que pasa aquí. A finales de 2013, principios de 2014, Ucrania estaba entera, incluida Crimea. Ahora bien, Rusia tenía una base militar en un lugar llamado Sebastopol, en el Mar Negro, al sur de Crimea, que formaba parte del territorio ucraniano. Y desde hacía mucho tiempo, desde los años 90, cuando Ucrania se independizó de la URSS, existía un acuerdo, un arrendamiento de 99 años para la flota del Mar Negro rusa allí. Eso era algo en lo que todos estaban de acuerdo. Todo iba bien, sin problemas. Bueno, de repente con todo esto, una de las razones por las que Rusia dijo que no iba a permitir que la OTAN entrara en Ucrania es porque ahí está su base, en lo que entonces era territorio ucraniano. Y luego, de pronto llega el gran acontecimiento de finales de 2013 y principios de 2014, cuando nosotros, y ahora todo el mundo lo sabe, ayudamos a orquestar un golpe que derrocó al gobierno legalmente elegido, que se inclinaba hacia Moscú. Eso no nos gustó. Queríamos uno que mirara hacia Europa, así que cuando el tipo que estaba al mando, creo que era Yanukovych, se inclinaba hacia Rusia, dijimos no, eso no puede ser. Hubo una protesta, y en lugar de sofocarla, dejamos que los manifestantes expulsaran a ese gobierno. Porque entonces surgió una historia, una especie de leyenda. Esta es la parte gris de todo esto. Luego, la situación se volvió violenta en la capital. Hubo acusaciones de que el gobierno, dominado por Rusia, estaba matando a los manifestantes. Pero otros decían que no, que en realidad eran infiltrados entre la multitud los que disparaban contra la gente para crear más caos, para que pareciera que era el gobierno, y así poder intervenir y expulsarlos, y todo eso. Eso está en una zona gris. Lo que no está en la zona gris es que Rusia, la Unión Europea y las autoridades ucranianas se reunieron, creo que fue el 20 de febrero, no en 2014, y llegaron a una solución. Dijeron, de acuerdo, hagamos elecciones anticipadas. Rusia aceptó y fijaron la fecha en mayo. Así que de febrero a mayo habría elecciones anticipadas. Y si gana vuestro candidato, pues gana vuestro candidato. Elecciones anticipadas. Y Rusia dijo que sabía que iba a perder las elecciones, porque el sentimiento se había vuelto en su contra. Pero en lugar de permitir que eso pasara, apoyamos a la multitud que expulsó a Yanukovych, y entonces simplemente tomaron el poder. Y claro, quizá te suene esta mujer, Victoria Nuland, con aquella famosa llamada telefónica interceptada, en la que estábamos decidiendo quién iba a ser el próximo líder de Ucrania.
y hablábamos de toda esa gente. Pusimos a la persona que habíamos elegido a dedo, porque no queríamos que hubiera elecciones, solo queríamos decidir quién mandaba. En respuesta, Putin dijo, vale, ya veo por dónde va esto. Acordamos celebrar elecciones, pero no vamos a aceptar un golpe de Estado. Y ahora vamos a tomar Crimea, que de todos modos es 95% rusa étnicamente. Así que fue una reacción a lo que nosotros habíamos ayudado a facilitar dentro de Ucrania. De ahí vino todo eso. Podría seguir hablando contigo de este tema durante todo el programa, pero por desgracia tenemos que ir terminando. Aún así, tengo una última pregunta que me parece importante. Es algo sobre lo que yo mismo fui un poco ingenuo y no estaba del todo informado. Cuéntame cómo han sido tratados los rusos étnicos en Ucrania bajo el gobierno de Zelensky. Sí, bueno, uno de los episodios más infames fue durante el periodo del Maidán, cuando el movimiento se extendió desde la capital, más tarde, en 2014. Llegó hasta Odessa, y allí había bastantes personas prorrusas, mucha población de origen ruso. Porque claro, durante la Unión Soviética había rusos étnicos por toda Ucrania, estaban mezclados por todas partes. Hay mucha historia detrás, que no voy a aburrirte contando ahora, sobre cómo se fueron trasladando distintos grupos de rusos a lo largo de las décadas anteriores. Pero la gente pro-ucraniana, los que apoyaban a los grupos neonazis, se volvieron contra muchos de los rusos étnicos y acabaron quemándolos vivos dentro de un edificio. No recuerdo qué edificio era, pero fue una escena horrible. La gente puede buscarlo en Google, sigue estando en YouTube. Rodearon a toda esa gente, a esos grupos pro-ucranianos, los encerraron dentro, prendieron fuego al edificio y los quemaron vivos. Ha sido una de las peores cosas que han pasado en la región. Pero ese es el punto. Dijeron, vais a prohibir el idioma ruso, vais a prohibir su religión étnica, en fin, todo ese tipo de cosas. Así que siguieron oprimiéndolos, haciéndoles sentir que no eran ciudadanos iguales en su propio país. Me refiero a aftersenin, ciudadanos de Ucrania, pero de origen étnico ruso. Es increíble y sinceramente, tanto si hablamos de la llamada telefónica de Victoria Nuland como del modo en que se ha tratado a los rusos étnicos en Ucrania, este tipo de cosas no se están cubriendo en profundidad, desde luego no en los medios tradicionales. Estoy seguro de que hay medios independientes que sí lo han tratado, pero su cobertura suele quedar enterrada. Pero, coronel, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de explicármelo a mí y a nuestra audiencia. Creo que la historia es mucho más compleja que las narrativas tan limpias que hemos visto en sitios como The Washington Post o The New York Times. Así que se lo agradezco de verdad. No quiero que te dé la impresión de que los rusos son inocentes. No lo son. Quiero decir, hay muchas cosas malas pasando por todas partes. En resumen, nadie tiene las manos limpias. Aquí hay dos bandos que están usando tácticas muy duras, sobre todo. Pero el lado ucraniano no es ese lado inocente. Y eso es importante decirlo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es mucho más complicado, una vez más, de lo que nos han hecho creer. En fin, muchas gracias de nuevo, coronel Daniel Davis, presentador de The Daniel Davis Deep Dive en YouTube. Por favor, echadle un vistazo, suscribíos y gracias por ser tan generoso con tu tiempo, coronel. Siempre es un placer. Gracias, Ana.